tardes. Seamos todos bienvenidos a este lugar. Son las 3 de la tarde y queremos iniciar el servicio que como de costumbre tenemos. Yo les voy a invitar a que, puestos en pies, vayamos a nuestros signarios en el himno 512. Himno 512. Himno 512. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Señor nuestro Dios, qué hermoso es poder estar en tu casa de oración para celebrar tu nombre y tu gloria en esta tarde. A ti damos todo el honor, reconociendo que tú eres el único y verdadero Dios. A ti tributamos, Señor, toda la alabanza y a ti damos todo el reconocimiento. Tú eres el creador del cielo y de la tierra y el sustentador, Señor. A ti pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y nosotros reconocemos esto. También expresamos a ti agradecimiento por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por todas tus promesas, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu compañía, por tu sustento, por tus bendiciones. También te agradecemos por los momentos difíciles porque nos permites crecer a través de ellos. Te agradecemos también por las enseñanzas, las amonestaciones que de ti recibimos a diario, Señor. En el nombre de Jesucristo, oh Padre, queremos dedicar este culto a ti, Señor. Ofrendamos a ti estas alabanzas que vamos a entonar. Dedicamos a ti esta adoración, Señor. Dedicamos a ti también el fruto de nuestras ofrendas y rogamos en el nombre de Jesucristo que tú en esta tarde nos hables, ministres a nuestros corazones por medio de tu palabra, que llenes nuestra vida, nos satures de tu Espíritu Santo de tal manera que podamos crecer, madurar, agradarte en todo y salir al mundo y predicar que Jesucristo es el Salvador. Señor nuestro Dios, tú conoces de manera personal la necesidad de cada hermano y cada amigo aquí presente. Tú sabes qué queja tiene en su corazón o en su familia o en su trabajo. Tú sabes qué dolor está padeciendo o qué enfermedad o qué necesidad económica o espiritual tiene. Y yo te ruego en el nombre poderoso de Jesucristo, con todos mis hermanos aquí presentes, que tú ministres a las vidas de ellos y traigas respuestas, Señor. Permítenos hallar en todo tiempo consolación en ti. Sabemos que tú estás dispuesto a dárnoslas cada instante y que tú nunca fallas. Sin embargo, somos nosotros los que con mucha regularidad, Señor, nos olvidamos de tus promesas y nos dejamos consumir por los momentos difíciles, olvidándonos de ellas. Perdónanos si te faltamos, Señor. Confesamos nuestros pecados, confesamos nuestras faltas, por las cuales te pedimos perdón y te suplicamos que nos asistas para cambiar, Señor.
Ahora recibe tú este servicio que a ti dedicamos y toda la gloria y todo el honor, porque tuyas son, Señor, y a ti te pertenecen. En el nombre de Jesucristo oramos rogando estas cosas. Amén. Bien, hermanos, así les voy a invitar a que en nuestros signarios el himno 325, himno 325. Himno 325. Y con júbilo cantamos a nuestro Dios. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio y salvo soy por él. Mas no sé a quién le he creído y es poderoso para guardarme. En ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué su solo creo en él, capaz de encontrar. Y decimos, no sé a quién he creído y es poderoso para guardarme. En ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas no sé a quién he creído y es poderoso para guardarme. En ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en la oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas no sé a quién he creído y es poderoso para guardarme. En ese día glorioso iré a morar con él. Mas no sé a quién he creído y es poderoso para guardarme. En ese día glorioso iré a morar con él. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Queremos decirles a todos ustedes que son bienvenidos a este lugar, Amén. a recordarles que no es una casualidad el que usted esté hoy en esta tarde. Crea que Dios tiene un propósito para con usted en su vida y esperamos que se sienta cómodo como en familia y que crea que aquí hay una familia que le ama Amén. y que al escuchar el mensaje de la palabra del Señor haya cabida en su corazón. Pedimos a Dios, ¿verdad?, que en su corazón esté esa disposición de querer escucharla, de querer obedecer y querer aprender de ella. Así que todos seamos bienvenidos. En los boletines ahí tenemos la información, ¿verdad?, de los días de servicio. Día miércoles a las 7 de la noche, domingos a las 2 de la tarde, escuela dominical, 3 a 4 y media, el servicio de adoración. Y bien, hermanos, dice en Proverbios capítulo 8, versículo 13, que el temor de Jehová es que aborrecer el mal. Es lo que la palabra del Señor enseña. La soberbia y la arrogancia, el mal camino,
y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Así es. Por lo tanto, mis amados hermanos, debemos de gozarnos al saber, ¿verdad?, que nuestra vida ha sido cambiada por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por méritos propios, sino por la gracia de nuestro Señor. Así vamos a ir a nuestros signarios y vamos a ir al himno 322, himno 322. Habladme más de Cristo, himno 322. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento, dice la Biblia. Así que vamos a meditar en lo que cantamos. No se trata de cantar por cantar, ¿eh? Vamos todos juntos a entonar esta alabanza a Dios. Hermanos que están encargados de recoger los diezmos y las ofrendas, no olvidemos que la palabra de Dios dice que cada uno dé como propuso en su corazón, y no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, Señor, te damos gracias una vez más por la bendición que nos has dado de poder congregarnos para alabar y explicar tu santo nombre. Venimos a pedir en especial por estos diezmos y ofrendas que tú las bendigas y puedan ser de bendición a tu obra. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén.
entonar este otro himno, himno 323, himno 323. Ponemos de pie para cantar. Si usted no se puede poner de pie, no se ponga, no se sienta obligado. Pero se oye mejor así. Decimos: en Jesucristo, el Rey de paz, en horas feas de tempestad, hallan las almas dulces olas, dando consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Bien, hermanos, así como estamos en sus hojitas, creo que cada quien le dieron una hojita de color blanco. Oh, es amarillo, verde o lo que quiera. Es que no se mira bien, hermano, no se ve bien el color, no sé qué color sea. Maestro, se escrespan las aguas. Yo recuerdo haber oído este himno hace como 15 años, 20 años yo creo, 20 años. Y es un himno muy bonito. Quizás muchos no lo recordamos bien, pero el pastor lo recuerda muy bien, así que vamos a cantarlo con gozo, con fuerza, sabiendo, mis hermanos, que al elevar nuestra voz, quizás no se oiga tan bien, usted tenga la misma voz que yo, pero acuérdese, lo hacemos para nuestro Dios, y Dios conoce la motivación de nuestro corazón, que siempre quisiéramos dar lo mejor que cada uno de nosotros tiene. Así que cantemos con gozo este precioso. Este es un himno que vamos a cantar por primera vez acá. Es importante que aquí usted me mire. Yo estoy feo, pero le voy a decir por qué. Porque este es un himno que hay que cantarlo
de la manera en que va. Hay momentos que se canta fuerte, hay momentos que se cantan más piano, hay momentos que se canta más rápido, hay momentos que se canta más lento. Así que yo le voy a pedir que esté terminando mi cara, mis emociones le va a decir cómo llevarlo es. Así que estamos desempolvando himnos que son únicos, hermano. La gente a veces dice, queremos aprender cantos nuevos, y tiene la idea de que cantos nuevos muchas veces no es necesariamente nuevas composiciones. Hay composiciones muy antiguas que tienen una riqueza doctrinaria y un mensaje tremendo de bíblico, y que es nuevo para mucha gente. Posiblemente la generación más nueva de aquí, esto va a ser nuevo para ellos. Así que vamos a cantar con gozo este precioso himno, y es un himno hermoso, difícil de cantar, pero hermoso.
hay que ir desempolvando himnos, Hay como 7 o 8 más por ahí del himnario viejo que vamos a ir cantando y aprendiendo pues poco a poco, Este himno me hace recordar de alguien a quien quise mucho. Era una anciana de nuestra iglesia, ya en sus años más avanzados. Este himno se llama Sea la Paz, pero también se le conoce por Maestros se encrespan las aguas. Y este era el himno preferido de esta hermana. Y cada vez que lo pedía me decía, hermano, ¿cómo se llama el himno que dice Maestro se bota el río? Y no es el río, es se encrespan las aguas. Y me hace recordar mucho de ella. En esta tarde queremos saludar a todos los presentes una vez más, en especial la visita que tenemos entre nosotros. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. No vamos a decir ni pedir nombres por una cuestión bueno, no todo el mundo le gusta dar su nombre, de ética, pero sean todos bienvenidos y siéntanse todos como en familia. Pero sí vamos a ponernos todos de pie y con reverencia y con respeto también, pues vamos a saludarnos el uno al otro y desearnos bendiciones de parte de nuestro Dios. Así que denle la bienvenida a su hermano, salude al que está a su lado, salude a su hermano que le acompaña, denle la bienvenida al que está por primera vez acá. Amén. Salúdese, salúdese. Esto no es un tiempo irreverente, esto es un tiempo especial en el cual nos damos la bienvenida. Bien, hermanos, ahí en su boletín usted tiene los anuncios. A la última semana de este mes, recordemos, a las 7 de la noche, los matrimonios nos vamos a estar reuniendo ahí en el edificio de la Deserín, todas las parejas, para tener nuestra conferencia mensual de matrimonios. Cada último de mes, los matrimonios allí nos estamos congregando, así que ya saben, todas las parejas ahí son invitados. De hecho, hacen falta las hermanas que por alguna razón u otra su esposo pues no es cristiano. Si usted lo puede llevar, llévelo. Y también vamos a ocupar hermanas que nos ayuden con el cuidado de niños, porque hay matrimonios que no están pudiendo llegar porque no tienen con quién dejar sus niños, y nos interesa que bueno, pues que estén todos edificándose en el Señor. Quiero anunciarles también que, primero Dios, en 3 semanas vamos a empezar un programa nuevo dentro de nuestra iglesia. La semana que viene le estaré dando más detalles de ello. Recordamos los papás hacer lo posible para que cada viernes sus hijos, los que son mayores de 11 años, puedan llegar al ministerio de jóvenes. En especial hacemos un llamado a los padres. Recuerde, si usted es llamado a ser guarda de su hijo, si usted no lo pucha, él por sí mismo no va a querer caminar. Si usted no le puede traer porque trabaja o no tiene transporte, hable a las hermanas Gamboa, que ellos están sirviendo con la venta de la iglesia, recogiendo a los jóvenes que no tienen transporte o que sus padres trabajan. Haga énfasis, hermanos, en que sus hijos asistan al grupo de jóvenes. Gracias al Señor, hay un grupo de jóvenes nuevos que están llegando. Jóvenes que aún no están vinculados a nuestras iglesias, pero que están siendo invitados por sus amigos y están llegando. Y a veces es un tanto vergonzoso que lleguen jóvenes nuevos y que los jóvenes de la iglesia pues estén ausentes. Eso, no todos, porque hay un grupo de unos 20 que sí están aquí cada semana. Pero queremos ser de bendición para todos. Bien, sin más demora, les invito a buscar libro de Lucas. Este es el sermón de la tarde. Libro de Lucas, capítulo número 7, versículos del 16 al 22. Evangelio según Lucas, capítulo 7, versículos del 16 al 22. Y diga amén cuando lo tenga. Lucas, capítulo 7, versículos 16 al 22. Lucas 7, 16 al 22. Yo creo que no es muy difícil que cada domingo nosotros tengamos la cita donde vamos, ¿verdad? Porque
Si estamos predicando positivo, pues ya usted sabe el texto que vamos a estar leyendo. ¿Ya todos están ahí? Lucas 7, 16. Y dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Oramos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos congregamos alrededor de tu palabra para meditar en ella. Sea tu Espíritu Santo quien nos ilumine y nos guíe y dirija en la exposición de este mensaje, Señor. Ayúdanos a extraer los principios bíblicos que en tu palabra han sido revelados, para que crezcamos, maduramos y podamos profundizar nuestra relación contigo. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos titulado este mensaje: estando seguro de quién es el Cristo. Estando seguro de quién es el Cristo. Tras la gente escuchar y ver la obra de Jesús, descubrimos en la Biblia, ahí en el versículo número 16, que ellos se forjaron una opinión, un criterio con respecto a Jesucristo. Note que en el verso 16 la gente está expresando lo siguiente. Número 1, tuvieron miedo al ver cómo Jesús resucitaba a un hombre que había estado muerto, cómo había sanado al siervo de un centurión, y evidentemente ya la gente había escuchado pues todo lo que Jesús había estado diciendo y haciendo durante todo su peregrinar entre ellos. Y no solo que ellos tuvieron miedo, sino que además estaban glorificando y exaltando el nombre de Dios por todos aquellos acontecimientos que están ocurriendo entre ellos y que verdaderamente son motivos de alegría, porque ¿quién no se iba a regocijar de que su hijo muerto resucitara? ¿Quién no se iba a regocijar de que el hijo muerto de mi vecina o de alguien conocido de mi pueblo resucitara de entre los muertos? ¿Y quién no iba a glorificar el nombre por tal cosa? Eso es una reacción normal. Y también, además de ello, la gente empieza a decir, empieza a hablar, empieza a expresar algo que va mucho más allá. Empieza a decir: un gran profeta se ha levantado de entre nosotros. O sea que la gente empezó a comentar: este hombre es un gran profeta. Recordemos que por 400 años aproximadamente, entre el profeta Malaquías y el inicio del ministerio de Juan el Bautista como profeta, habían ocurrido unos 400 años de silencio. ¿Qué significa esto? Que en 400 años el pueblo no había oído hablar a un profeta en nombre de Dios, no había visto milagros, no había visto la mano de Dios obrando de manera extraordinaria, y ahora irrumpe toda la historia con un hombre que resucita muerto, da vista a los ciegos, hace hablar al mudo, restaura los músculos de un paralítico y hace cosas como esta. Entonces es normal que la gente se maravilla y que la gente empiece a decir: un mensajero de Dios grande tenemos entre nosotros. ¿Por qué dicen esto? Porque ellos solo estaban acostumbrados a ver a los fariseos, a los escribas,
que sí hablaban mucho de Dios, pero que no vivían nada de Dios, que sabían mucho de Dios, pero que su obra no pasaba de esto. Y de hecho, muchas de sus obras eran motivos de censura. Ahora viene un hombre que es Jesús, que no tiene, humanamente hablando, la educación que tenían los grandes fariseos, que no es parte de esta gran élite de doctores y de sabios en materia de fe, que no tiene una posición ni religiosa ni de ningún tipo ante la sociedad, que de hecho es considerado el hijo de un vulgar carpintero y que sin embargo transmite un mensaje que la gente empieza a considerar venido de Dios, y sabemos que empiezan a considerar que era venido de Dios porque ellos empiezan a decir un gran profeta, o sea, un gran mensajero de Dios se ha levantado entre nosotros, y la expresión incluye algo más. Fíjense en el verso 16, dice: y Dios ha visitado a su pueblo. O sea que ellos estaban creyendo, ellos habían desarrollado el criterio de que las obras de Jesús, el mensaje de Jesús, era la visitación de Dios entre ellos. Para poder comprender lo que viene a continuación, es necesario que recordemos cuál era la situación social y espiritual de aquel tiempo. Los judíos estaban bajo la esclavitud o la presión, por decir de alguna manera, del imperio romano. Los romanos dominaban su tierra. Ellos habían perdido su estatus nacional, ellos habían perdido el derecho a gobernarse, ellos eran una provincia más del gran imperio romano, y el imperio y el gobierno romano era un gobierno, valga la redundancia, pagano, politeísta, que no temía a Dios y que estaban oprimiendo, que estaban abusando del pueblo hebreo. Los hebreos asimismo se habían creado la idea de que vendría un Mesías. La palabra Mesías o Cristos significa ungido, que vendría un ungido, un enviado de Dios que guiaría al pueblo a ser liberado de esta opresión, a ser liberado de este cautiverio, a ser liberado del poder político de Roma. Y de tal manera que cuando ellos empiezan a ver a un hombre que habla con autoridad, que enseña y que además realiza toda una serie de señales y de milagros, les aseguro, mis amados hermanos, que de alguna manera estaba surgiendo en el pueblo de Dios la perspectiva del advenimiento del Mesías o un interés mesiánico. Probablemente muchos estaban ya estaban pensando, el tiempo de ser libres ha llegado, el momento aquí está, e incluso esto fue lo que dominó la mente de Juan el Bautista. Juan el Bautista, a causa de señalar los pecados de Herodes y decirle que era un adúltero, como le dijo en su cara, y le dijo zorra, él estaba preso en una mazmorra, en un calabozo, en un hoyo, y bueno, pues evidentemente todos sabemos que Juan era el precursor del Cristo y que Juan también tenía esta perspectiva mesiánica desde el punto de vista que habían desarrollado la gente de su tiempo. La diferencia con Juan es que Juan anunciaba también en su mensaje el advenimiento de un hombre, del Mesías de Dios, que venía con juicio. Por eso allí en el Evangelio de Lucas leímos en el capítulo 3 que el hacha ya está puesta sobre la raíz y que él viene con juicio sobre las naciones. Quiere decir que Juan también tenía la idea de que el Mesías vendría a establecer una época de juicio. ¿Y juicio sobre quién? Bueno, sobre la injusticia de los romanos y sobre los pecados de la nación. Por eso Juan decía, arrepentíos. Y vamos a ver que Juan no estaba equivocado en este punto de vista del juicio, pero al igual que el resto de los judíos de su tiempo, Juan también tenía
una perspectiva equivocada de cuál era el ministerio del Mesías. Cuando nosotros leemos este pasaje de la Biblia, descubrimos que lo que Jesús hacía, milagros, y lo que enseñaba, le había granjeado fama, le había granjeado, de alguna manera, le había elevado a esta posición de que en todas partes se hablaba de él. En el versículo 17 dice que se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Quiere decir que todos sus milagros, quiere decir que todos los demonios que echó fuera, todas las resurrecciones que hizo, fue motivo de noticia entre todas las partes. Y esto es importante entenderlo, porque la gente ya se estaba formando idea de un Mesías liberador, pero desde una perspectiva equivocada. Los discípulos de Juan en el verso 18 le informan a de todas las cosas de Jesús. Mira el verso 18, dice: los discípulos de Juan le dieron, y usa la frase, las nuevas, o sea, noticias de todas estas cosas. Y me pregunto, ¿qué fue lo que le dijeron los discípulos a Juan? Oye, el Mesías, que por cierto es tu primo, este hombre está sanando enfermos, está echando fuera demonios, está resucitando muertos. Inmediatamente Juan manda a hacer una pregunta, y te preguntar: dinos, ¿eres tú el Cristo o esperaremos a otro? Muchas personas dirían: ¿qué pasó con la fe de Juan el Bautista aquí? ¿Le faltó fe? Déjeme decirle algo. En este pasaje a Juan el Bautista no le faltó ninguna fe. Juan el Bautista está actuando conforme al criterio que él tenía de cuál era el oficio del Mesías. Juan pensaba que iba a ser alguien que iba a derrocar al Imperio Romano, a organizar el pueblo en armas contra los romanos, a establecer la nacionalidad del pueblo hebreo, a establecer el reinado, la continuidad del reinado de David, a traer juicio sobre la nación. Y ahora, al escuchar que hay milagros, que hay sanidades, que hay resurrección, pero que no hay nada de juicio ni nada de este punto de liberación, Juan hace la pregunta correcta: dinos, ¿eres tú o esperamos a otro? Si Juan hubiera tenido dudas desde el punto de vista de la fe con respecto a Jesús, Juan no hubiera dicho: ¿eres tú o esperamos a otro? Juan hubiera dicho: ¿será este o no? Y eso no es lo que dice el texto, sino que manda a preguntar: ¿eres tú o esperamos a otro? Sabemos esto porque cuando Jesús da la respuesta a la pregunta, en ninguna parte en el mensaje que se le manda de regreso a Juan, ni lo censura ni le juzga por esta pregunta. Y todos nosotros sabemos que cuando hubo alguien que tenía falta de fe o que tenía dudas de algo, Jesús siempre lo confrontó. Por ejemplo, en la barca, cuando se durmieron los discípulos, Jesús, ¿qué les dijo? ¿Dónde está vuestra fe? Cuando Tomás no creyó, ¿qué le dijo? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea que siempre que hubo algo mal, Jesús lo confrontó. Y en cambio aquí Jesús no confronta, sino que Jesús da una respuesta completamente distinta. Note que en el verso 19 dice: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y en el 20 dice que cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esta pregunta parece desconcertante y carente de fe, pero no lo es. Es una pregunta normal que se hubiera hecho cualquier otro judío en espera del Mesías. ¿Cuál era la opinión de los judíos del tiempo de Jesús? Bueno, que vendría toda esta liberación nacional, y en cambio no es lo que está ocurriendo.
Juan, vemos ahora aquí en este pasaje la reacción de Jesús. ¿De qué manera actuó nuestro Señor? Fíjense, en vez de Jesús dar una respuesta verbal, Jesús da a continuación una respuesta gráfica, por decirlo de alguna manera. En el versículo 19 y 20 viene todo esto. Y después que en el verso 20 los discípulos de Juan dicen: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? El Señor dice en el verso 21: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. O sea que Jesús, en vez de hablar, se pone ¿a qué? A hacer. Pero se pone a hacer delante de los discípulos de Juan. ¿Por qué? Porque él tenía un profundo interés de que los discípulos de Juan le vieran haciendo todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Juan tenía una perspectiva incompleta de cuál era el ministerio del Mesías. Jesús ahora hace esto para después enviar el mensaje y dar testimonio de que él estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer como Mesías. Y cuando nosotros leemos el profeta Isaías, cuando nosotros vemos ahí en la Biblia, Isaías 6 del 1 al 2, donde se describe la obra del Mesías, podemos ver el por qué Jesús hizo lo que hizo. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 2. Disculpen, aquí copié mal la cita. Ok, vamos a buscar Lucas. Vamos a buscar. Copié mal la cita. Vamos a buscar Lucas 4, versículo 18. Lucas 4, 18, que es el mismo texto de Isaías. Jesús se para a leer el profeta Isaías en la sinagoga y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha hecho Cristo. Dice, para dar buenas nuevas, o sea, el Evangelio, ¿a quién? A los pobres. Me ha enviado ¿a qué? A sanar ¿a quién? A los de corazón roto, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esta es una descripción de cuál era el ministerio de ¿qué? De Cristo. Y ahora, en presencia de los discípulos, de manera gráfica les hace ver que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos escuchan, los muertos son resucitados, y a los pobres se les está predicando el Evangelio y les dice: ahora vayan y digan a Juan esto que ustedes han visto y escuchado. Interesante. Jesús está confirmando la fe de Juan y está dando testimonio, le está dando respuestas de sí, yo soy el enviado de Dios y estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Ellos van, le dicen a Juan y ya no se habla más del asunto. Jesús empieza a dar una serie de alabanzas sobre la persona de Juan, que son motivo de otro sermón, y no se habla más del asunto. Esto es lo que está ocurriendo aquí. La pregunta ahora es: ¿qué lecciones aprendemos nosotros de este pasaje? Aprendemos varias lecciones. Mire, nosotros hoy en día, la gente de aquel tiempo estaba en espera del advenimiento del Mesías. ¿Por qué? Porque ellos tenían su esperanza en el Mesías. Tristemente, de alguna manera, habían desarrollado un criterio equivocado con respecto a las funciones del Mesías, y con esta acción Jesús lo está restaurando, les está corrigiendo y les está confirmando en la fe. Esto nos hace ver también, mis amados hermanos, que
que la gente, si descuidan el estudio de la palabra, pueden desarrollar doctrinas equivocadas o conceptos equivocados con respecto a una verdad doctrinal. Evidentemente el pueblo no había entendido, el profeta Isaías no había entendido que el Cristo venía a hacer lo que ahora debemos hacer, sino que tenían un concepto equivocado. La actitud de Juan el Bautista es distinta a la de la multitud. La multitud explota con sentimientos pasionales. Gloria al Señor, se ha levantado profeta entre nosotros, Dios nos está visitando. Ese es el espíritu de la gente. Eso es lo que hace todo el mundo cuando ve grandes señales y cosas. Unos lloran, otros se emocionan, otros dicen gloria a Dios. Pero estos suelen ser muy vulnerables también cuando las señales y milagros no vienen de Dios sino del diablo. Y les voy a decir algo, el diablo se viste de ángel de luz y hace señales para engañar y seducir a la gente. Y el diablo se vale de falsas enseñanzas para distorsionar la verdad que el pueblo debe de tener con respecto a la persona de Jesús de Nazaret. Tú y yo, como Juan el Bautista, hemos de preguntarnos, ¿eres tú el Cristo? Hemos de preguntarnos para tener convicción si estamos creyendo en la persona correcta. Si estamos creyendo y recibiendo a la persona que verdaderamente forma parte del plan de Dios. Y no hemos de guiarnos por las señales. Juan, al escuchar que hacía milagros, etcétera, etcétera, pudo haber dicho, Él es. Sin embargo, le vemos que los milagros y las señales no son el motivo que le mueven a Él a aceptar o no que Jesús es el Cristo. Lo que le lleva a aceptar que Jesús es el Cristo o no es la confirmación que recibe después por medio de un mensaje gráfico que confirma al libro de Isaías. Esto nos muestra otro gran principio y otra gran verdad. Y es que nuestra fe, nuestra doctrina, nuestro amor a Cristo, si queremos que sea de manera correcta, ha de estar desarrollado de la manera correcta. Ha de estar confirmado íntegramente, no solo por lo que la gente dice, debe de estar confirmado por lo que la Biblia dice. Y digo esto porque en nuestros tiempos, al igual en los tiempos de Jesús, habían muchos con doctrinas equivocadas. Y la Biblia nos advierte que hacia el final de los tiempos vendrán falsos maestros y falsos ¿qué? Falsos cristos y falsos profetas. Ellos en aquel tiempo esperaban el advenimiento del Mesías. Nosotros hoy también estamos esperando el retorno del Mesías, donde Él va definitivamente a establecer su reino. Y al igual que ellos, nosotros estamos en espera. Y al igual que ellos, hoy se están levantando muchas personas con doctrinas equivocadas con respecto a la persona de Jesús, presentando a un Jesús con un ministerio distorsionado. En aquel tiempo la gente pensaba que era una guerra contra los romanos. En estos tiempos muchos están creyendo que es una guerra contra la pobreza o la miseria o la necesidad económica o psicológica. Y de ahí que estamos encontrando a muchos que andan presentando a un Cristo resuelve problemas o a una especie de Cristo de genio de la lámpara de Aladino. Pide lo que tú quieras que Él te lo va a dar. Y no al Cristo de la Biblia que dice, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a mí, vive en santidad, obedéceme, sígueme, espérame, anhela mi casa, anhela estar en mi presencia. Ese es el Cristo de la Biblia. Ahora, la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Le estaba pasando a los judíos de aquel tiempo. Estaban ignorando el ministerio del Cristo. ¿Por qué? Porque lo habían aprendido mal. En nuestros tiempos, si no estudiamos la Biblia, si no escudriñamos la palabra de Dios, nos vamos a formar una idea distorsionada del Cristo. Y no podemos guiarnos por lo que la gente nos dice.
aun cuando sean llamados predicadores. La Biblia dice, vendrán muchos en mi nombre. La Biblia habla de que los apóstatas y falsos profetas salieron de la iglesia. Quiere decir que, al igual que Juan el Bautista fue capaz de decirle, Juan se caracterizaba por decir la verdad, y al igual que él fue capaz de decir, ¿eres tú sí o no? Prácticamente lo que está diciendo, dice la Biblia para nosotros, probad los espíritus si son de Dios. Y hay un texto en la Biblia donde él dice, no te dejes mover de la doctrina que has aprendido, ni por sueño, ni por revelación, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Qué quiere decir? No te dejes mover por lo que la gente dice. Muévete por lo que la palabra de Dios declara de quién es el Cristo y cómo debes vivir para Cristo. Si nos dejamos mover por el populacho, por la gente que muchas veces ignoran la palabra, vamos a terminar como la gente de esta multitud, dando gloria a Dios, quizás teniendo temor de Dios, pero con una idea distorsionada de Jesús. ¿Por qué usted cree que Jesucristo dijo, cuando digan helo aquí o helo allí, no salgas y no corras, no vayas? ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo? Porque usted no tiene que ir por Él, porque Él va a venir por ti. Y porque Él sabía que en los postreros tiempos iban a venir gente anunciando este acontecimiento. Ahí tenemos en la historia. Los primeros en ponerle fecha, ¿quiénes fueron? En nuestro tiempo moderno, los adventistas del séptimo día, en el 1800 y algo, con Roberto Miller, dijeron que Cristo venía, fijaron una fecha y ese día todos los adventistas vendieron todos sus bienes y se fueron a este monte a esperar el regreso de Cristo, y los pobres ahí andan todavía. Elena G. de White lo confronta y después dice que Roberto Miller no se equivocó, sino que vio equivocadamente los números. Ay, qué solución tan fácil. Después, Charles Russell, seguido por la misma doctrina de Roberto Miller, Charles Russell es el fundador de los Testigos de Jehová, dijo que Cristo venía en el octubre de 1914. Cuando no llegó a Magedón en 1914, no, es que me equivoqué en los cálculos, en el 16. Armagedón está al doblar de la esquina. Así le pusieron en la atalaya. Cuando no ocurrió en el 16, lo pasaron para el 18. Después para el 1925. Incluso Rutherford, el sucesor de Charles Russell, mandó a construir una casa, una mansión aquí en California, que porque decía que en 1925 iban a resucitar a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sabe quién vivió en esa mansión? Él hasta que se murió. Como no vino a Magedón en 1925, más de 3 millones de testigos de Jehová abandonaron la organización. Y a partir de ahí cambiaron las cosas. Dijeron que es que fue un error de interpretación, porque en realidad no era que Cristo venía, que en realidad Cristo sí vino en 1914, pero vino invisible. ¡Ah, caramba! ¿Y qué dice la Biblia? Que todo ojo. Y ellos dicen, es que ese ojo lo verá con los ojos espirituales. No me diga. ¿Se da cuenta, mi hermano, cómo la gente son engañadas con respecto al Jesús y a la venida de Él y a su mensaje? Entonces, este pasaje nos da una lección, y es: aprende a ser inquisidor, aprende a no moverte por lo que la gente te diga que es correcto o no, y aprende a moverte por lo que la palabra de Dios dice. Aunque esto implique examinar la enseñanza, sea de quien sea. El problema de nuestros creyentes de hoy radica en muchos de ellos en que estamos como el pichón. ¿Saben lo que es un pichón? De pájaro. Lo único que le interesa es estar echado en el nido de la iglesia, a que el pastor venga y le ponga ahí la comida, y sea lo que le traiga, yo me lo como. Desarrollemos el espíritu que había en los creyentes
del Nuevo Testamento, que cuando oían una enseñanza, dice la Biblia, que examinaban la Escritura para ver si todas las cosas eran así. Eso es lo que estamos viendo en Juan. Un hombre que no se traga lo que la gente le diga, sino que quiere estar seguro por convicción y va a la persona correcta, a Jesús mismo. ¿Eres tú o no? Jesús no quiere hablar por sí mismo sin antes demostrar las cosas. Y por eso sana y hace todo lo que hace. Echó fuera demonios en ese momento y le dice, sí, vayan y díganle a Juan, los sordos oyen, los ciegos ven, los espíritus inmundos salen de la gente. Fíjense que Jesús no le dice a Juan, no le manda con los discípulos a decir, díganle que sí, que yo soy. No. Jesús les dice, vayan y díganle lo que está pasando. Juan conocía qué cosa, la Escritura. Es este. Ahora, quizás usted se esté preguntando, bueno, ¿y cómo encaja el mensaje de Juan de juicio aquí? Perfectamente. Porque desde el punto en que el Evangelio se está predicando, el juicio de Dios está en acción. Porque tú no puedes decir, si no te arrepientes, vas al infierno. Cuando tú no puedes predicar el Evangelio sin decir, si no te arrepientes, vas al infierno. La paga del pecado es muerte. Ya estás declarando el juicio de Dios. ¿Y qué dice Juan 3? ¿Qué dice? Que el que no cree ya está bajo la ira de Dios. Entonces la evangelización implicaba un arrepentimiento. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Nosotros vivimos en nuestro tiempo y en nuestra época. Nos toca examinar nuestro tiempo y nuestra época. Tenemos que asumir con responsabilidad el estudio de la palabra, mis hermanos. Dedicar tiempo a escudriñar las Escrituras para que nadie nos engañe en lo tocante a qué es de Dios y a qué cosa no es de Dios. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán muchos con señales y prodigios mentirosos. Si Jesús dice en la Biblia que en el tiempo del juicio muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, aquello y lo otro, hablando de señales, y Jesús le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que van a venir muchos en nombre de Cristo, que hablan como si fueran de Cristo, que van a hacer muchas señales y prodigios y portentos que aparentan ser cristianos, pero que es el resultado de una obra de maldad. Todo lo que no glorifique y exalte la persona de Cristo le roba la gloria a Dios. Y lo que le roba la gloria a Dios no viene de Dios. ¿Se da cuenta por qué Jesús decía, velad y orad para que no entréis en tentación? Y es que las tentaciones vienen del diablo, todas. Pero a veces las tentaciones del diablo las presenta a través de sus instrumentos. Y pueden ser a través de falsas enseñanzas o llevándonos a criterios equivocados. O quizás, porque por ejemplo, Juan el Bautista no es que tuviera un criterio equivocado en este sentido de liberación, sino que también podría ser que tenía un criterio incompleto de la obra del Mesías. Y ahí es donde está el detalle. ¿Cómo vamos a poder enfrentar las falsas enseñanzas o las enseñanzas incompletas? ¿O cómo vamos a poder saber cómo actuar, qué hacer, cómo conducirme y en quién depositar mi fe? Porque Juan está buscando estar convencido de en quién está depositando su fe si yo ignoro la palabra. ¿Cómo? Y le voy a decir algo, mucha gente en estos tiempos distorsionan este texto de la Biblia y te dice, ahí está, Jesús para darle crédito a lo que hacía, hizo milagros, hay que hacer milagros para que la gente crea. No cambian las cosas. Jesús está haciendo milagros para dar testimonio a Juan de que Él es el Mesías y que en Él se está cumpliendo lo que Dios había dicho de Él.
Tenemos que tener cuidado con eso. Porque hay gente que nunca han recibido un milagro y han muerto enfermas de cáncer y han sido más efectivas en su muerte y en su enfermedad que no recibiendo sanidad. No siempre recibir una sanidad es símbolo ni de ser salvo ni de ser una persona de Dios. Jesús limpió a 10 leprosos y uno solo vino. Y en cambio hemos visto que la perseverancia y fidelidad de personas postradas en cama han llevado a los que están alrededor de decir, si esta persona soporta esto y tiene esa felicidad y esa convicción, yo quiero tener eso que ella tiene para que cuando me toque a mí no viva yo esa cosa. Y ese desasosiego y la gente venir a Cristo. ¿Se dan cuenta que hay dos tipos? Que son dos cosas muy diferentes. No nos movemos por lo que la gente diga y crea. Movámonos por lo que la palabra de Dios enseña y tengamos convicción de con quién hemos creído. Porque si depositamos nuestra fe y confianza en alguien que no es Cristo, o en el Cristo, el ungido equivocado, y es interesante que los falsos maestros de hoy usan este término para referirse a ellos mismos. Yo soy el ungido de Dios. Interesante. Ungido significa Cristo. Si pones la confianza en el ungido, en el Cristo equivocado, vas a terminar en el infierno. Porque Juan capítulo 14, verso 6, ¿qué dice? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí y el Cristo. Entonces, si sigues a otro, vas a terminar donde van a terminar el otro. Estas son las lecciones que aprendemos de aquí. Aprendamos a conducirnos adecuadamente, sigamos la palabra de Dios y tengamos convicción de en quién hemos creído. Para Jesús era muy importante que sus seguidores supieran en quién estaban creyendo. Por esa razón, antes de ir a la cruz, Él le dice a Pedro, dime, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y Pedro qué dice? Unos dicen que Juan el Bautista, otro que Elías el profeta que ha resucitado, y otro que uno de los profetas de la antigüedad. Jesús le pregunta, ¿y tú? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Y qué dice él? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Bien, ¿y qué pasó cuando Pedro identificó eso? Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló ni carne, escuchen, ni carne, o sea, otra persona, ni sangre, ninguna vida. La vida es símbolo de la sangre es símbolo de la vida. No te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí, Juan el Bautista está, aquí la cosa es al revés, es Juan mismo diciendo, ¿quién eres? ¿Eres tú o no eres tú? Dale, dime. Y fíjense cuáles son las palabras de Cristo después que envía a los discípulos allá que le digan a pobre Juan que estaba ahí en la cárcel. Mire cuáles son las palabras. Verso 23. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí como Mesías. Jesús fue piedra de tropiezo. ¿Para quién? Para los fariseos, para los incrédulos, para los duros de corazón. El Evangelio es piedra de tropiezo para ellos, porque cuando no creen ya son condenados. Pero para ti y para mí que creemos es poder de Dios, es vida eterna. Es bienaventurado el que tiene un concepto correcto de quién es el Cristo. Porque cuando uno recibe a Cristo, lo recibe también como Señor de su vida. Entonces, si tú recibes al Cristo equivocado, tú le estás rindiendo el control de tu vida a algo equivocado. Y lo equivocado te va a distorsionar y te va a alejar aún mucho más de Dios. Mis amados hermanos, el Señor quiere que nosotros tengamos convicción de quién es Él. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Quién es? ¿Qué es?
Esto es muy importante. Si vemos a Cristo como el gran maestro, de Él vamos a aprender muchas cosas buenas, quizás hasta tengamos una vida ética y moral muy buena, pero si no le vemos como Salvador, terminaremos en el infierno. Para otros Él es un resuelve problemas y puede ser que te sane, pero si no le recibes como Salvador vas a terminar en el infierno. Para otros es un gran filósofo, podrás aprender de sus letras, de su sabiduría, pero si no le recibes como Salvador vas a terminar en el infierno. Entonces, hay que tener seguridad de quién estamos creyendo y qué concepto tenemos de Él. Juan el Bautista estaba preso. Juan el Bautista de ahí pasa a estar bajo la espada del que le cortó la cabeza, pero no se habla más de Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando oyó todo esto, se consoló. Yo me imagino que él diría, mi misión aquí terminó porque yo vine a preparar el camino del Señor y ya el Señor está haciendo lo que vino a hacer. Entonces, se da cuenta que es importante el estudio de la Biblia. Es importante saber a quién escuchamos y es importante que examinemos lo escuchado. Es muy, muy importante, porque eso va a determinar a la persona que voy a seguir. Oramos. Padre, estamos agradecidos a ti por tu palabra, la Biblia. Te damos gracias por este pasaje que nos enseña a cómo buscar, tener convicción de quién eres tú, a seguir tus pasos y hacer tu voluntad, a basar toda nuestra fe y doctrina en tu palabra y no en lo que dice la gente ni en nuestras emociones. Gracias porque tú confirmas nuestra fe cuando está débil o cuando está incompleta. Ayúdanos a confiar en ti como lo que tú eres. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Padre, en el nombre de Jesucristo, ayuda a los que están siendo engañados por falsas enseñanzas y falsos maestros. Ilumínales con tu Espíritu Santo. Ábreles sus ojos para que ellos puedan ver la verdad y experimentar la libertad que en ti experimentan los que te conocen, los que te reciben y los que te aceptan como Salvador personal. En el nombre de Jesús oramos. Ahora llévanos con bien a nuestro hogar y tu bendición sea nuestra compañía. En Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. De esta manera pues concluimos.